Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Clase número 5 de Conociendo la Teología. Número 5. Ahí está. Y hoy día vamos a ver la teología del ser humano, o lo que llamamos normalmente antropología. Ya clase número 5. En las primeras tres clases hicimos un resumen de lo que es la teología, para qué sirve, una mirada histórica del desarrollo teológico desde el tiempo de Jesús hasta nosotros, las distintas clases de teología que existen. Y desde la semana pasada nos propusimos ver dos temas de teología sistemática, y la próxima semana vamos a ver teología bíblica, ya obviamente muy condensada en una sola clase. ¿Ya? La semana anterior hablamos acerca de la teología propia, o la teología de Dios, que habla acerca del Dios como creador, acerca digamos, de los atributos de Dios. Y vimos algunas cosas bien interesantes hablando también de los ángeles, ya hablando de la creación de los ángeles, hablando de cómo los ángeles se rebelan en el cielo. Hay una rebelión que la Biblia nos muestra que se produce en los cielos, y finalmente permite, o digamos, que los ángeles sean encerrados en las tinieblas, encadenados, dice, esperando el juicio del gran día. Entonces la semana pasada quedamos hasta ahí. El Dios que crea todas las cosas, que crea un espacio en sí mismo para, para que todas las cosas sean creadas en ese espacio. Dios no es parte del espacio ni del tiempo, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces Dios crea un espacio en sí mismo para hacer la creación, crea un espacio, un reino para su Hijo, y crea también un lugar de tinieblas. Y ese lugar de tinieblas es donde estos ángeles que se rebelan en contra de Dios son encerrados en las tinieblas, ya que hablamos de dos palabras ahí, de Hades y de Seol, que serían este lugar donde el diablo es encerrado esperando el juicio. Ya el juicio viene finalmente con la venida de Cristo. Ya eso lo vamos a complementar con lo que vamos a hablar hoy acerca de el hombre, el ser humano. Y con estos dos temas, aunque obviamente la teología sistemática tiene muchos más temas, ya los vimos la semana pasada, más o menos los temas, los tópicos que normalmente toca la teología sistemática, pero por el tiempo vamos a tocar estos dos, ¿ya? Teología propia, que es la teología de Dios, y la antropología, que es la teología del hombre. Y próxima semana, usando estos dos tópicos que ya hemos revisado, vamos a pegar una mirada completa de lo que la Biblia dice, lo que llamamos la historia de la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que yo sé que les va a ordenar mucho lo que ustedes ya saben acerca de la Biblia, y algunos temas en particular también yo sé que van a poder profundizar, ¿ya? Y conocer. Como siempre les digo, ¿verdad? En cualquier momento pueden abrir su micrófono y preguntar, o si no, ahí por el chat voy a tratar de estar atento a las preguntas que puedan surgir. Ya entonces, clase número 5. Vamos a ver el contenido, ya lo que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, lo que, bueno, la teología del hombre, antropología es el tema. Vamos a ver el hombre como imagen de Dios, ya lo que en teología se llama la imago Dei, qué significa esto de la imagen de Dios, el origen del ser humano, ya que es un tema muy candente el día de hoy, ya evolución o creación, de dónde viene el ser humano finalmente. Vamos a ver que hay un debate ahí que se está llevando a cabo aún el día de hoy. Y vamos a dar ciertas también directrices, ya, y proponer también algo que yo sé que les va a ser muy interesante. Luego vamos a ver el pecado y la muerte, para finalmente mirar la realidad de la iglesia como una obra de la gracia de Dios en Cristo. ¿Ya? Así que esos van a ser los cuatro puntos que vamos a ver el día de hoy. El hombre, el ser humano, quizá lo más característico que tiene, si nosotros vamos a la Biblia, comenzamos a leer el Génesis, vemos que comienza la creación en una secuencia de 6 días, luego, más uno que en el que Dios descansa. Es una secuencia donde se van repitiendo algunos puntos, es decir,
Los primeros 3 días es como que se hiciera la carcasa que se llena en los siguientes 3 días. Obviamente estos 6 días es una forma de explicarnos todo lo que existe, es una forma de decirnos que Dios es el creador de todas las cosas. Tenemos que tener claro que Génesis no es un libro científico, Génesis es un libro teológico y debemos leerlo como un libro teológico. Ya hay algunos creyentes que intentan sacar desde Génesis toda su cosmovisión científica de cómo fue creado el mundo. Y eso es tremendo, o sea, no se puede. Génesis habla en un capítulo de la creación de todas las cosas, ¿verdad? Es imposible pedir que en un capítulo tengamos rigor científico acerca del comienzo de las cosas. Lo que sí deja claro Génesis es que Dios es el creador, que Dios es el motor que impulsa toda la creación, que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, desde lo que no se veía hasta lo que se ve. Eso es lo que enfatiza el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, diciendo que por la fe creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, eso es lo que nos enseña Génesis. Y a Génesis nos enseña que Dios es el motor, que Dios es el creador y que Dios puso cada cosa en su lugar. Y Dios va creando distintas cosas. Dios aparece, las primeras palabras registradas de Dios en el 1.3 de Génesis es la expresión hebrea Hayaor, que quiere decir sea la luz. Y esta expresión de Dios crea la luz en medio de las tinieblas, ya en un lugar donde habían solo tinieblas, Dios forma la luz y dice, y fue la luz y Dios separó la luz de las tinieblas. Luego hace una expansión en medio de las aguas que separa aguas arriba y aguas abajo. Luego en esa expansión pone astros. Bueno, ese es el día cuarto. Antes de eso hace retroceder el mar en la parte de abajo y aparece lo seco. En lo seco aparece hierba. Luego en el cuarto día aparecen los astros. En el quinto aparecen los animales del aire y del agua. Y en el sexto aparecen los animales de la tierra y el ser humano. Entonces, es una cadencia de sucesos que finalmente permiten que el ser humano haga su aparición en el mundo. Y cuando aparece el ser humano, está este verso, Génesis 1:26, que es el que caracteriza al ser humano como algo especial en la creación. Dios hizo muchas cosas en la creación, pero el ser humano es algo especial, es algo particular, algo que se distingue de todos los demás que Dios creó por lo siguiente. Dice, leamos todos juntos este verso, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, aquí por primera vez Dios nombra su propia imagen, hace alusión a sí mismo. Ya antes de esto Dios solo había creado. ¿Ya? Es decir, toma los elementos que existen y forma con ellos algo. Ya él crea de sí, pero por primera vez hace alusión a sí mismo. Aquí es algo muy interesante de notar que Dios cuando crea los animales del mar le da la orden al mar. Ya cuando Dios crea los animales del cielo le habla al cielo, produzca el mar, produzca el cielo. Pero cuando va a crear al hombre, Dios se habla a sí mismo, ya diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, es como que Dios al ordenarle al mar que forme los animales del mar, como que el medio de vida de los animales del mar es el propio mar, lo mismo pasa con los animales del cielo, pero cuando crea al hombre, lo crea para sí mismo, ya no lo crea independiente a él, lo crea como el objeto de su amor, lo crea como aquel que está predestinado a estar dentro de Dios mismo. Por eso Dios hace alusión a sí mismo para crear al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esto, imagen de Dios, es algo que se ha discutido mucho en teología, es un tema muy importante que se conoce como el tema de la Imago Dei, que generalmente los teólogos dicen el hombre recibe la imagen de Dios y luego la pierde en el pecado de Adán cuando es expulsado del huerto.
Y hay una gran discusión teológica acerca si el hombre pierde totalmente la imagen de Dios o si la pierde parcialmente. Y luego se entiende que con Cristo el hombre vuelve a obtener esta imagen de Dios. Ya, esa es como la discusión académica que lleva mucho tiempo acerca de la imagen de Dios. Sin embargo, muchas veces se pasa por alto de que cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios está diciendo que ya tiene una imagen. Ya Dios está dando por aludido, por entendido, de que Él ya tiene una imagen y el hombre se va a constituir una semejanza de esa imagen. Por eso dice, no dice hagamos del hombre nuestra imagen, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra imagen. Eso da a entender que Dios ya tiene una imagen y el ser humano va a ser un calco de esa imagen. El ser humano va a venir a ser algo semejante, algo parecido, va a ser una fotocopia de la imagen de Dios. Eso es lo que está diciendo Génesis 1:26, algo parecido a lo que aparece acá. Acá tenemos el universo y dentro de este universo, dentro de este Hades, de este Seol, el mismo lugar donde los ángeles fueron guardados, fueron reservados para el juicio, decía Judas 1:6, en este lugar Dios iba a crear al hombre, pero lo iba a crear como semejanza de una imagen. Entonces, generalmente cuando nosotros le preguntamos a cualquier creyente si Dios tiene una imagen, ya la respuesta va a ser que Dios no tiene imagen, que Dios es invisible, que no puede verse. Eso es lo que la Biblia nos dice. Sin embargo, la Biblia también nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Muchas veces esto se pasa por alto, ¿ya? Y la discusión se hace con independencia a la verdad de que Cristo es la imagen de Dios. Y en eso perdemos mucho de la riqueza de lo que la Biblia nos está diciendo. Ya finalmente entendemos que el hombre es constituido según la imagen de Dios en el sentido de que el hombre es una copia del propio Cristo. Se nos hace un poco difícil de entender porque Jesús viene después del ser humano. Ya es primero creado el ser humano y Jesús aparece después en la historia. ¿Ya? Sin embargo, debemos entender, según estos versos que vamos a leer a continuación, que Cristo es diseñado primero. Es decir, que Jesús es pensado para aparecer en este mundo en primer lugar y el hombre es creado precisamente para que el Hijo pueda manifestarse. ¿Ya? Es como cuando ustedes van a hacer, no sé si alguno ha preparado galletas alguna vez y quiere que las galletas tengan cierta formita o cierta forma. Ya imagínense que ustedes quieren hacer unas galletas de estrella. ¿Ya? Lo primero que hacen no es la galleta, lo primero que hacen es un molde, ¿ya? Con la misma forma que ustedes quieran que la galleta aparezca después, ¿ya? De esa forma, entonces, Dios hace al ser humano como un tipo de molde en el que el Hijo de Dios va a ser depositado para aparecer según esa forma. Entonces el hombre es hecho como un instrumento para que el Hijo de Dios venga a este mundo. Ya esas son las implicaciones de entender que el tema de la imagen de Dios es que el hombre es hecho según una imagen que Dios ya tenía, ya que Dios ya tenía en sí. Ya no es que Dios la había planeado en un momento, sino que es una imagen que Dios trae desde la eternidad, pero esa imagen va a ser manifestada en Cristo. Entonces, para que Cristo venga, Dios hace al ser humano con la misma forma, con la misma imagen, que se vea igual, para que entonces Jesús haga su aparición en este mundo, para que el Hijo de Dios aparezca en este mundo. Entonces, eso tiene implicaciones muy interesantes. ¿Ya? Quiere decir que el hombre es hecho para el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre es primero y después el ser humano. Ya, Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? Los siguientes versos lo responden. Esta es la imagen de Dios. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, Cristo es la imagen misma de lo que Dios es.
Está diciendo que Cristo representa a Dios para la creación total y completamente. Ya otro verso de Colosenses dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesús, Cristo, no es una parte de Dios, no nos muestra solo un aspecto de Dios. Cristo nos revela a Dios total y completamente. Él es su imagen. Cristo es la imagen de Dios y el ser humano fue creado según esa imagen. Así como Cristo iba a ser, así el hombre entonces fue creado, con la misma forma que Jesucristo iba a traer. Pero Jesucristo es primero. Él es el primer ser humano. ¿Ya? Aunque históricamente aparezca después de Adán, aparezca antes, Adán fue hecho con la forma del que había de venir. ¿Ya? No sé si se entiende más o menos, ¿ya? Dios tenía planeado enviar a su hijo, ¿ya? Pero antes que éste viniera, Dios hace al hombre para preparar el camino a la venida de su hijo. Eso significa esa expresión de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿No? Nuevamente nos dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, o sea, fuera de Cristo no se puede ver a Dios. ¿Se recuerdan cuando Felipe encaró a Jesús y le dijo, muéstranos al Padre y quedamos listos? Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y aún no me conocen. Les he dicho que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, no podemos ver al Padre absolutamente en ninguna otra forma que no sea en Cristo. En Cristo conocemos a Dios, vemos a Dios, ya comprendemos a Dios. Dios se nos hace comprensible. Así que muchas veces se dibuja, ¿verdad? Se dibuja como el Hijo y al Padre se lo dibuja como un viejito, ¿verdad? Y al Espíritu Santo como una paloma. ¿Verdad? Sin embargo, nosotros no nos imaginemos al Padre fuera de Cristo. Nosotros conocimos al Padre en Jesucristo. ¿Ya? No nos imaginemos a Dios como una nube, no nos imaginemos a Dios, ¿verdad?, como un resplandor o como algo sin forma, no. ¿Verdad? Dios se reveló en el Antiguo Testamento mediante nubes, mediante fuego, mediante viento, por sus siervos los ángeles, pero en el Nuevo Testamento Él se ha revelado solo por su Hijo, ya solo por Cristo Jesús. Y cuando miramos a Cristo, vemos al Padre en él. Segunda de Corintios 4:4 dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya esta es la segunda parte del versículo. Dice que el enemigo, ¿verdad? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y dice luego, el cual es la imagen de Dios. Ya con estos tres versículos nos queda claro que Dios sí tiene imagen, Dios tiene una imagen y esa imagen es su propio Hijo, encarnado en este mundo. Y el ser humano fue creado a esa imagen. Eso quiere decir que el hombre fue creado para el Hijo del Hombre. El Hijo fue creado para, el hombre fue creado para Cristo. Ya el ser humano aparece en este mundo precisamente para permitirle a Cristo hacer su entrada. Ya somos un instrumento que Dios usa para la venida de Jesús. Él es primero, antes que nosotros. Ya Él es, ya, y Él había de venir a este mundo y por eso Dios nos crea. Eso es el significado profundo de la expresión de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? Eso es así a grosso modo. Cristo es la imagen de Dios y nosotros fuimos hechos, ¿verdad? Fuimos creados según la semejanza de esa imagen. Algunas implicaciones importantes. Primero, que entendemos ahora, ¿verdad?, mucho más profundamente este mandato de la ley. Hay un mandato. El primer mandamiento dice, el primer mandamiento del Decálogo dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice, eh, no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Verdad? Y ahora podemos entender el por qué Dios ordena no te harás imagen. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de Dios.
Cuando nosotros nos hacemos una imagen de Dios, estamos reemplazando a Cristo. Cuando nosotros eh, entendemos que Dios es una figura, ¿ya? Una figura de yeso, de madera, de lo que sea, entonces eso lo ponemos en lugar de Jesús. Tenemos que quitar a Cristo para poner una imagen. Y por eso es muy fuerte, digamos, el mandamiento que Dios hace: no te harás imagen. Ya, es un mandato de no reemplazar a Cristo. Los que se acercan a Dios por imágenes van a morir. ¿Por qué? Porque no se acercan mediante Jesús. La salvación viene por acercarnos a Dios mediante el Hijo de Dios, mediante Cristo Jesús. Ya, en Él está la vida, en Él está la salvación. Si nos acercamos a Dios por cualquier otro camino, no vamos a encontrarlo, no vamos a conocerlo, no vamos a poder tener esta intimidad con Dios, no vamos a poder tener ni conocer verdaderamente a Dios. Ya, lo segundo, lo que ya hemos comentado: Cristo es primero, el ser humano es una consecuencia de que Cristo había de venir a este Seol, a este Hades. Por eso, cuando el ángel se revela en el cielo, Dios lo toma y lo guarda en oscuridad, dice, en reserva, esperando el juicio, que espere ahí el juicio, porque precisamente a ese lugar iba a ir el Verbo, a ese lugar iba a ir el Hijo de Dios a juzgar al diablo. Por tanto, Dios no juzga inmediatamente al ángel que se revela, sino que lo guarda en oscuridad, lo reserva para el juicio, para que entonces Cristo haga su aparición dentro de esas tinieblas, haga su aparición dentro del Hades. Y para que Cristo apareciera, se requería de la creación del ser humano, se requería que Dios creara un ser a su imagen, conforme a su semejanza. Y eso somos nosotros. ¿Ya? Entonces, somos muy especiales en la creación. ¿Ya? Somos extremadamente especiales para Dios porque fuimos creados a la semejanza de su Hijo. Fuimos creados a la imagen de Dios. Fuimos creados como una semejanza de su imagen, y por eso Dios nos ama. Y por eso ha decidido amarnos, ¿verdad? Digamos, con todo lo que Él tiene, y compartir ese amor que Él tiene por su Hijo, también compartirlo con todos nosotros. ¿Ya? Otra implicación muy importante que tiene esto es que Cristo no viene al mundo como el resultado del pecado humano, sino por una voluntad que Él tenía anterior a su creación. Ya, por lo general se entiende, ya tradicionalmente, que Cristo viene a este mundo solamente porque Adán pecó. Es decir, Adán comete el pecado en Edén, y entonces, como consecuencia de ese pecado, Cristo tiene que venir a redimirlo. Cristo tiene que venir a salvar lo que Adán hizo. ¿Ya? Eso hace que Jesús tenga una conexión con la creación solamente circunstancial. Es decir, si Adán no peca, entonces Cristo no se manifiesta, Cristo no viene. Pero eso contradice lo que la Biblia nos está mostrando. La Biblia dice que Cristo es el dueño de la Escritura. Cristo nos dice que Cristo es el dueño de la creación completamente. Colosenses 1:15, que era un verso que leíamos la semana anterior, dice que todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él, y Él es anterior a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Es decir, Dios hizo todas las cosas para su Hijo. ¿Ya? No tiene sentido que Jesús haya venido solo porque Adán pecó, solo para resolver algo que se echó a perder, que de otra manera Cristo no hubiese tenido ninguna relación con la creación. No, la Biblia nos está diciendo que la creación fue hecha para Él. La creación fue hecha para que Cristo viniera a este mundo. ¿Ya? Entonces Jesús no viene solo como resultado del pecado humano. ¿Ya? Obviamente viene para restaurar aquello que se perdió, vino para restaurar el pecado del ser humano. Pero si Adán no hubiese cometido el pecado ahí en Edén, Cristo viene de todas maneras. ¿Ya? Adán fue puesto por causa de la venida de Jesús. ¿Ya? Adán fue puesto en el huerto para que Cristo hiciera su entrada. Ahora Adán pecó, ¿ya? Y lo que se tiene que añadir es la ley antes de la venida de Cristo, pero Cristo iba a venir de todas maneras. Por medio de Cristo íbamos a ir al reino de los cielos de todas maneras. Ya Cristo tenía prevista su entrada a este mundo desde antes de la fundación del mundo, y Cristo había sido propuesto para nuestra redención
desde antes del pecado de Adán. Por eso Apocalipsis muestra a Jesús y nos dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no es que se echó a perder algo con el pecado del hombre y entonces se tiene que planear cómo solucionarlo. No es esa la historia, sino que Cristo ya vendría a este mundo. ¿Ya? Adán pecara o Adán obedeciera. Ya eso queda en segundo plano. Cristo vendría en sí o sí por medio del ser humano y vendría y moriría, experimentaría la muerte y tomaría su trono por la resurrección. Ya, esa es la voluntad de Dios desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo. Y el hombre es un instrumento para el cumplimiento de la voluntad de Dios, para que Cristo hiciera su entrada a este mundo y se presentara en este mundo y nos diera a conocer al Creador, nos presentara quién es Dios, nos mostrara el amor de Dios y nos llevara consigo al cielo. Ya, esa es la voluntad de Dios para con el ser humano. Es una voluntad muy buena, agradable y perfecta. Ya, la última implicación es que el hombre fue creado para estar en Cristo. Ya Dios no creó al hombre, nunca lo creó para ser independiente de él, siempre lo creó para que estuviera con él, para que fuera redimido por él. Eh, y tanto fue así que si el hombre pecaba, porque tenía gran posibilidad de que cayera en pecado y desobedeciera, entonces ya estaba la redención, ya puesta antes de que el hombre pecara. En el caso de que el hombre pecara, la salvación ya estaba provista. Ya era el propio Hijo de Dios en su venida quien tomaría su pecado y quien iría a la muerte por este primer Adán. ¿Ya? Eso ya estaba todo pensado. Ya, eso con respecto a la imagen de Dios. Ya, no sé si queda más o menos claro. Ya, si hay alguna pregunta, ustedes háganla nomás. O si después tienen alguna pregunta pensando, mirando este video, no se queden con eso, ya pregunten, ya envíen ahí sus preguntas. Ya, José, tira el dedo para arriba, ya eso quiere decir que está más o menos, más o menos bien. Pero cualquier pregunta, ya háganla. Siempre es bueno profundizar en la verdad de quiénes somos. ¿Ya? Ahora vamos a ver un tema aún más complejo que el anterior. ¿Ya? El anterior ya es tema de debate. Este es aún de más debate, ¿ya? Sobre el origen del ser humano. ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿De dónde viene el ser humano? Y el día de hoy hay un gran debate con respecto a esto. Hay dos posiciones principales, ¿ya? Hay dos posiciones fundamentales. Y la verdad es que no nos vamos a casar con ninguna, ¿ya? En esta tarde. ¿Ya? La primera posición es la posición fundamentalista. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ya hablamos del fundamentalismo como una corriente teológica? El fundamentalismo tiende a ser muy literal y por tanto toma literalmente las palabras del Génesis, las entiende literalmente, eh, y el fundamentalismo es ciego a cualquier otra evidencia, ¿ya? Tiende a ser muy cerrado a cualquier otra evidencia fuera de la lectura literal de la escritura. Entonces la posición fundamentalista está fuerte el día de hoy, principalmente en Estados Unidos. Aquí les pongo de ejemplo una página, por ejemplo, que se llama Answers in Genesis, Respuestas en Génesis, que es un movimiento que busca que se enseñe en los colegios nuevamente, digamos, como la creación en, en su versión opuesta a lo que es la evolución darwiniana. Ya se pretende esta pelea, esta lucha contra la evolución, eh, y están como en este pie de guerra, ya en contra de que la evolución se enseñe en los colegios, en contra de todo esto, ¿verdad? Esa es una posición, ya la posición fundamentalista que está aquí por, digamos, por esta página y algunos también. eh, Aquí, por ejemplo, les puse, esta es un tipo de fundación que replicó el arca, es un museo ahora, ya replicó el arca, se supone, con las medidas originales, y las personas van, ¿verdad? Y pagan su entrada como un museo, representando lo que fue el arca. Entonces,
ellos toda la narración de Génesis la leen literalmente y son muy cerrados a cualquier evidencia científica, van en contra de la evidencia científica actual. Esa es más o menos la posición fundamentalista. La otra posición es lo que se conoce como la evolución teísta. Ya ambas posiciones son cristianas. Ya estoy hablando de las posiciones cristianas, ya no de las posiciones ateas ni gnósticas, sino de las dos principales posiciones cristianas que hay al día de hoy. Está la posición fundamentalista y está la posición que se conoce como evolución teísta. ¿Ya? Y en esta parte, ya, o en esta, digamos, en este lado de la discusión, del debate, se encuentran personajes bien importantes ya y destacados en el mundo de la ciencia. Por ejemplo, en este lado tenemos a Francis Collins, ¿ya? Que es cristiano fue el director del proyecto de genoma humano. ¿Ya? Entonces es alguien muy conocedor de todo lo que es la ciencia, principalmente lo que es la genética, y ha escrito varios libros con respecto a esto, defendiendo ya la existencia de Dios y que Dios se manifiesta a través ya de toda la creación. Aquí les muestro un libro que se llama El lenguaje de la vida, donde Francis Collins habla acerca de la realidad del ADN y de cómo el ADN son instrucciones precisas a la creación de cómo comportarse. ¿Ya? Francis Collins ve al creador en la creación, ¿ya? Y trata, ¿verdad?, de unir el mundo científico de alguna manera con los avances científicos que se tienen hasta hoy. Obviamente, Francis Collins dice que la evolución, ya tal como se entiende desde Darwin en adelante, es una realidad que la ciencia afirma, que no se, ¿verdad? Que tiene tantas pruebas ya que no es lógico ir en contra ya de ella a estas alturas. Y allí en la misma posición de este otro personaje que hay acá, ¿verdad? John Lennox, ¿ya? Que también tiene varios libros, es un catedrático de Oxford, donde también, ¿verdad? Intenta hacer esta unión entre ciencia y fe, diciendo fundamentalmente de que la Biblia no está en contra de lo que se ha descubierto o de lo que la ciencia ha descubierto ya últimamente, los últimos descubrimientos de la ciencia. Ya totalmente contrario a la posición fundamentalista. Ya los fundamentalistas dicen que la evolución está totalmente en contra de la creación, ya, y que no pueden convivir ambas en un mismo modelo, que hay que decidirse por creación tal como lo dice el Génesis o por evolución tal como lo dice, digamos, la ciencia actual. ¿Ya? Un fundamentalista va a hacer que uno tome una decisión, o por Dios o por la ciencia, las enfrenta como si fueran enemigas o estuvieran, digamos, en desacuerdo. La posición de la evolución teísta, digamos, ve que claramente pueden convivir y que se complementa una con la otra, ¿ya? La evolución teísta dice que Génesis, al no ser literal, habla de los principios, es decir, que Dios es el creador en primer lugar, y que Dios creó todas las cosas, pero no da detalles de cómo se crearon. ¿Ya? Los detalles de cómo se crearon debemos descubrirlos mediante la observación y mediante el estudio, es decir, mediante lo que tenemos o lo que llamamos ciencia. Ya las evidencias científicas nos van a decir cómo Dios llegó a ese resultado. La Biblia nos afirma que eso lo creó Dios. ¿Ya? Y no ven que haya ningún tipo de contradicción entre lo que la Biblia está diciendo y lo que se ha descubierto últimamente. ¿Ya? Estas son las dos posiciones. Ya por un lado tenemos a los fundamentalistas y por el otro lado tenemos a los que defienden esto que se ha venido a llamar evolución teísta, aunque al mismo Francis Collins no le gusta esta expresión de evolución teísta porque dice que le suena feo a los cristianos porque evolución va en primer lugar, ya antes de la palabra teísta. ¿Ya? Sin embargo, estas dos posiciones son las que hoy están enfrentadas. ¿Ya? Ya, vamos a proponer, ya, y por lo menos mi posición les voy a presentar la posición que sostengo yo hasta el momento,
que, digamos, no se casa con ninguna de estas dos, sino que podríamos decir que es un tipo de combinación o está en un punto intermedio por ahí, ¿ya? Porque lo que yo encuentro, eh, obviamente, lo que critico del fundamentalismo es que claramente lo que les dije antes, Génesis no es un texto de ciencia, ¿ya? Y no se puede mirar como si fuera un libro de ciencia, porque es un libro de fe. Nos muestra la fe, nos muestra los principios del Dios, digamos, que crea todas las cosas. No pretende darnos detalles ya de lo que ocurrió realmente. Fueron visiones que alguien fue teniendo acerca de esos primeros tiempos, pero no nos da detalles de cómo eso ya se dio a conocer. Así que eso es mi crítica personal al fundamentalismo. El fundamentalismo tuvo un golpe muy grande porque recuerden ustedes que cuando se proponía, ya en los tiempos de Copérnico, se estaba proponiendo que el sistema heliocéntrico, es decir, algunos estaban diciendo que no era la Tierra el centro del universo, sino que el Sol era el centro, que la Tierra giraba alrededor del Sol. La posición fundamentalista también fue muy dura, ¿ya? Y perseguía a los cristianos que decían que era posible, ¿verdad? O era bíblicamente válido de que la Tierra girara alrededor del Sol y no que el Sol girara alrededor de la Tierra. Pero los fundamentalistas insistían, ¿ya? Una y otra vez en que la Tierra no podía girar ni moverse. ¿Por qué? Porque habían ciertos textos que hablaban de que la Tierra Dios la había afirmado, de que la Tierra estaba firme, hablaba de los cimientos de la Tierra. Entonces, según la posición fundamentalista de la época, no podía la Tierra girar, no podía moverse. Hoy día todos entendemos que la Tierra se mueve. Hoy día todos entendemos que la Tierra, los movimientos de traslación, de rotación, y no nos hacemos problemas. Ya no pensamos que eso contradice la Biblia, pero en ese tiempo sí se pensaba. Pero lo que hubo que hacer fue un cambio de entender esos versículos, ya entendiendo que cuando la Biblia habla de los cimientos de la tierra, es una forma de decirlo, es una forma poética de decirlo, ¿ya? Y que no está diciendo que la tierra no se mueve. De la misma manera, hoy día muchos creyentes, pensando que defienden la Biblia, no están defendiendo la Biblia, están defendiendo una posición dogmática, están defendiendo eh, una interpretación que se le hace a la Biblia. ¿Ya? El fundamentalismo lamentablemente se toma de una interpretación y no acepta ninguna otra prueba como válida que vaya en contra de su propio razonamiento. No es abierta para poder dialogar o poder abrirse ya a otra prueba, ya niega cualquier prueba que vaya en contra de lo que está diciendo. Y lo que critico de la evolución teísta, o lo que no me gusta de la evolución teísta, es que claramente se ve la historia de Adán y Eva muchas veces como mitológica, es decir, la historia de Adán y Eva se entiende como una forma de decirnos que el hombre se apartó de Dios de alguna manera, pero que obviamente no tiene valor histórico, ya que no ocurrió en realidad, así como es narrado, ¿verdad? Como el ser humano creado en un jardín, que se comió un fruto, ¿verdad? Y que apareció una serpiente. Lo ven más como una forma de decirnos, como una, digamos, como... Y eso es lo que no me termina de calzar con aquellos que defienden la evolución teísta, porque creo que la historicidad de la narración de Adán y Eva de Génesis capítulo 2 y capítulo 3 es muy importante para la redención, para entender la redención. ¿Ya? La redención viene, ¿verdad?, a solucionar el problema del pecado que ocurre en Edén, del hecho de Adán. Y Adán en el Nuevo Testamento es tomado como una figura histórica, ¿ya? Y ese es un problema, ¿ya? Para aquellos que dicen que los primeros capítulos del Génesis son poesía o son una forma de decirlo, ¿ya? No son históricos. Ya muchos movimientos han declarado que los primeros 11 capítulos del Génesis no son históricos, ¿ya? Pero para mí Adán y Eva deben ser históricos y se ven en el Nuevo Testamento como históricos, ¿ya? Pablo cuando habla de Adán, del primer Adán, no está hablando de una figura,
está hablando de un ser real. Está diciendo, él es Adán, que es figura del que había de venir. Es decir, que el Adán histórico está representando, ¿verdad? Esta cabeza de la creación que viene después en Cristo. Entonces, por lo que veo en el Nuevo Testamento, cómo se trata a Adán, entiendo que Adán debe ser una figura histórica, ya debe ser histórico en sí, ya. Entonces, lo que vamos a presentar el día de hoy es podríamos decir, un punto intermedio, digamos, digamos, que están aquí, estas dos posiciones que están en combate, entendiendo, ¿verdad?, que la Biblia no es un libro de ciencia, sino que nos muestra que Dios es el creador en primer lugar, y también, ¿verdad?, manteniendo la historicidad de Adán. Ya, esto se puede hacer si miramos la escritura de la forma en que lo vamos a hacer a continuación. Si vemos, ¿verdad?, que la Biblia contiene relatos distintos para hablar del ser humano como género humano y para Adán específicamente como Adán. Ya Adán, cuando se habla en capítulo 1 del ser humano, se habla del ser humano, digamos, en general. No se habla de una persona, no se da un nombre. Se le llama varón y hembra en el Génesis capítulo 1. No se habla de Adán, no se dice que es Adán, se dice que es varón y hembra los creó, ¿ya? Y hay algo muy importante, que cuando aparece la creación del hombre en el capítulo 1, Dios le da toda la tierra para comer. Dios le da toda la tierra, le dice, vayan y vayan por toda la tierra, todo fruto de toda la tierra les sirve para comer. Pero luego aparece en el capítulo 2 que Dios pone al hombre que formó en el huerto de Edén y lo restringe al huerto. Entonces eso nos hace pensar, ya el hombre en Génesis 2 no tiene toda la tierra, sino solo el huerto. Eso nos hace pensar que estas dos narraciones no son lo mismo, ya que hay una diferencia entre Génesis 1 y Génesis capítulo 2, que está hablando de cosas distintas. Ya Génesis 1 está hablando de la creación del ser humano, de la aparición del ser humano en la tierra. No está hablando de un ser específico, de Adán, como sí lo hace el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Ya? Y por las características que se nos da en el Génesis acerca de Adán, por ejemplo, se nos dice que en el tiempo de Adán, cuando es expulsado del huerto, hay gente que toca flauta, que toca arpa. Se nos muestran estos 4 ríos que salen desde Edén, y se nos dice que ya existe la minería, por ejemplo. Dice, el oro de aquella ciudad es bueno. Y se nos dice que ya hay agricultura. Por tanto, si tenemos que mirar a Adán, hay muchos aspectos neolíticos en Adán. Es decir, eh, lo que la ciencia ha descubierto, ¿verdad?, es que hay una revolución, que es la revolución agrícola, hace 10.000 años, ya 10.000 años atrás, donde el ser humano pasa de ser cazador, recolector y nómade y comienza a ser entonces agricultor. Comienza la agricultura y el hombre se vuelve sedentario y agricultor. En el tiempo de Adán había agricultura, porque el propio Adán es puesto para sembrar el huerto, para labrar el huerto. Entonces, algunos se confunden porque Adán tiene aspectos neolíticos, pero claramente el hombre no es del neolítico, el hombre es anterior al neolítico. El neolítico es hace 10.000 años atrás y fósiles humanos hay hasta cerca de 1 millón de años atrás. Ya hay huesos de sapiens, entonces ahí hay un problema de fecha que se soluciona si entendemos que Génesis 1 no está hablando de Adán. Génesis 1 está hablando del ser humano como raza humana. ¿Ya? El hombre creado el sexto día, que aparece ahí en Génesis 1, la Biblia le llama varón y hembra. ¿Ya? Génesis 1 entonces habla del ser humano como varón y hembra. Ahí llega Génesis 1. Ese es el ámbito de Génesis 1. Podríamos decir que Génesis 1
comienza hablando de toda la creación de los 6 días, solo para llegar a este punto culmine de la creación del ser humano. Y el hombre es formado sobre la tierra. Y el hombre se le da la orden de esparcirse por todo el mundo, de ir y conquistar toda la tierra. Se le dice ir y llenen la tierra, procreen. Y lo que vemos, ¿verdad? En el descubrimiento científico es que está el aparecimiento de muchas especies, ya incluso hay otros homínidos que también comparten ahí con el ser humano, que son parecidos a él, pero que aparece una raza particular, que son los sapiens, que es el hombre como se conoce, como digamos lo que somos hoy, y el sapiens es distinto a todos los demás porque comienza a viajar y comienza a extenderse y comienza a ir de un lugar a otro y comienza a dominar a otros. De hecho, se dice que el Sapiens fue el que terminó con los Neandertal, que terminó con los otros homos que habían a su alrededor, y domina. Y finalmente toma posesión de la tierra. ¿Ya? El ser humano, ¿verdad? El Sapiens es quien hace esto. Y cuando nosotros vemos la Biblia, vemos precisamente que Dios forma al hombre del polvo de la tierra y le da una orden. Y esa orden es precisamente llenar la tierra y multiplicarse y tomar dominio y posesión de ella. Justamente lo que el Sapiens hace. Entonces hay una correlación maravillosa entre una cosa y otra. Ya ahí hay un tiempo indeterminado, que no, ¿verdad? La Biblia no dice de cuánto es, pero desde el aparecimiento del Sapiens hasta Adán, ¿verdad? Hay unos buenos miles de años que transcurren. Adán, si nos vamos por la genealogía bíblica, si retrocedemos por la genealogía, Adán hace su aparición aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, ¿ya? Es decir, hace 6.000 años desde aquí para atrás. ¿Ya? Eso es si contamos la genealogía. Si vamos y contamos, hacemos todo el conteo de la genealogía para atrás hasta Adán, Adán queda fechado aproximadamente en 4.000 antes de Cristo. ¿Ya? Y precisamente coincide muy bien con el apogeo del Neolítico, con el apogeo de la agricultura, precisamente lo que narra el texto cuando habla de Adán en el capítulo 2 de Génesis. Y lo que dice el capítulo 2 es que Dios toma a este hombre, lo pone en el huerto y sopla sobre él aliento de vida. Eso no aparece en el capítulo 1 de Génesis. Génesis 1 solo dice que Dios pone al varón y hembra, que Dios hace al hombre y la mujer, que lo pone para dominar y multiplicar. Y Génesis 2 dice que este hombre que Dios crea se vuelve un ser espiritual por el aliento de vida. Entonces Dios le da aliento de vida a Adán y el ser humano, podríamos decir, sube de categoría. El ser humano asciende a, podríamos decir, el nivel de un ser espiritual. Ya deja de ser un animal, como todos los animales que habían en la tierra hasta ese entonces, y ahora se constituye un ser espiritual. Adán, particularmente, solo Adán. ¿Ya? Es decir, Dios eh, sopla sobre Adán aliento de vida y el hombre, este ser humano que fue creado en Génesis 1, fue el hombre un ser viviente. Fue Adán un ser espiritual y es puesto en un lugar especial, ¿verdad? Es puesto en el huerto de Edén, un lugar que donde la bendición de Dios estaba y donde el mismo Dios iba y tenía esta relación especial con Adán. Ya una vez Adán está dentro del huerto, Dios forma a Eva de la costilla de Adán y le hace una mujer y finalmente está Adán con Eva dentro de este huerto, y ahí es donde entra la serpiente y donde se produce la caída. Y de la caída nos relata Génesis capítulo 3. Ya Génesis capítulo 3, el hombre se vuelve pecador. Entonces, podemos tomar como por títulos cada capítulo del Génesis. Ya Génesis capítulo 1, el hombre es creado en la tierra. Génesis capítulo 2, el hombre se vuelve un ser espiritual, se vuelve un ser con responsabilidad eterna. Se le añade el espíritu, el soplo de Dios, y ahora el hombre vive por siempre. Ya no deja de existir una vez que su cuerpo va al polvo, sino que su alma se vuelve eterna por la adición del espíritu, de este soplo de vida que Dios pone especialmente sobre Adán.
¿ya? Capítulo 2 el hombre se vuelve un ser viviente, y capítulo 3 el hombre se vuelve un pecador. Es decir, el hombre corrompe el espíritu que se le dio desobedeciendo a Dios, yéndose en contra de la orden de Dios, y finalmente se constituye en un ser caído, ¿ya? En un ser caído semejante a Satanás. Satanás ya era un ser caído. A Satanás también Dios le dio un espíritu que vivía por el mandamiento de Dios, y al darle la espalda a este mandamiento, a irse en contra de este mandamiento, entonces se constituye en un espíritu caído. Adán se constituye de la misma manera en un espíritu caído igual que Satanás, y por eso se vuelve su hijo. ¿Ya? Y ahí esta paternidad espiritual de Satanás sobre el ser humano. Esto lo dice el mismo Jesús, ¿verdad? Ustedes son de su padre, el diablo. ¿Ya? De esta manera, ¿ya? Encaja sin ningún problema eh, todo lo que sabemos por la ciencia de cómo el hombre llegó a ser el hombre, manteniendo todavía la historicidad de Adán. No pasamos a llevar la historicidad de Adán, sino que entendemos que Adán es un hombre, particularmente un hombre de la era de los metales, que fue escogido por Dios, y Dios sopla sobre él aliento de vida y lo asciende a un ser viviente y lo pone en el huerto. Ya, obviamente había ya muchos otros hombres alrededor en la tierra que no son elegidos como Adán, y estos que no son escogidos vienen a ser los que la Biblia les llama Nefilim, o seres caídos, ya luego de la elección de Adán. Y ahí entendemos entonces el por qué eh, cuando Adán, ¿verdad?, es expulsado, ¿verdad?, tienen a Caín y a Abel. Caín mata a su hermano Abel, y Caín también es deportado, ¿verdad? Lo sacan de la tierra de Nod, donde estaba Adán, y él tiene mucho miedo, ¿verdad? Y él dice que grande es mi castigo para ser soportado, y ahora resulta que cualquiera que me halle me va a matar. Y Caín entiende de que hay otros hombres ya viviendo en la tierra, de que la tierra no está vacía, de que lo van a matar. Y entonces Dios le pone una marca para que no lo mate cualquiera que lo encuentre. Y lo primero que hace cuando sale Caín es encontrar una esposa y formar una ciudad amurallada para protegerse de los que estaban alrededor. Entonces se entiende que la tierra ya estaba llena de habitantes, ya habían personas ya habitando cuando Caín es expulsado de ese lugar. ¿Ya? Como les digo, esta posición mantiene los principios de la evolución teísta, pero tiene la gran ventaja de que mantiene también la historicidad de Adán, que creo que es lo importante que se debe rescatar del Génesis totalmente, ya que no se debe pasar a llevar la historicidad de Adán, que la defiende el Nuevo Testamento. Así que eso, Adán, ya un sapiens, ya de la era de los metales. De esta manera se entiende también el diluvio, ¿ya? ¿Por qué? Porque Adán, al ser el ser espiritual, al ser este ser en el que Dios sopla aliento de vida y se constituye un ser viviente, es el encargado de comenzar una genealogía que da a luz finalmente al Mesías. Dios pone espíritu sobre Adán con ese propósito, de que por medio del linaje de Adán viniera entonces el Cristo, viniera Jesús por medio de los hijos de Adán, ¿ya? Pero en Génesis 6 ocurre que empieza una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Podemos entender que estas hijas de los hombres corresponden a todos estos que no fueron escogidos, estos que quedaron afuera, relegados, los que la Biblia llama Nefilim, y comienzan a juntarse, comienzan a nuevamente a tener hijos y a estar como en comunidad, y obviamente con el encuentro entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, el espíritu de Adán comienza a estrecharse, ¿verdad? Comienza a ser cada vez menos, y comienza, ¿verdad?, lo que podría ser la extinción de los hijos de Adán. Cuando un hijo de Adán con espíritu se casa, ¿verdad?,
con alguien de afuera, el espíritu se pierde en su descendencia y por tanto ya no, el espíritu de Adán va quedando cada vez más debilitado y podríamos decir aquí aparece la importancia de la familia de Noé. Ya Noé es un hijo de Set, ¿verdad? Noé es hijo de Set, hijo de Adán, y podríamos pensar que era una de las últimas familias que estaban quedando después de esta mezcla que nos narra Génesis 6 entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y en Noé, Dios toma a 8 personas y envía el diluvio. Y cuando entendemos el diluvio de esta manera, entendemos que el diluvio no es tanto un castigo para la gente por su maldad, sino el rescate del espíritu. Dios toma a estas 8 personas que traían el espíritu que Dios había dado a Adán, ese espíritu que iba a ser redimido por Cristo, un espíritu que para Dios es muy valioso, que sin embargo en ese tiempo no se valoraba lo suficiente. Y Dios toma a estas 8 personas y las cubre, las salva, las pone en el arca y envía el agua, ¿verdad? Que, digamos, preserva, mediante el agua, preserva el espíritu de Adán para que este espíritu pueda ser redimido. De esa manera el diluvio toma una característica muy importante, ¿ya? El diluvio toma la característica de ser un diluvio salvador y no tanto un diluvio castigador. Es el diluvio que salva al espíritu del ser humano de la extinción, y permite que Cristo venga a redimir a ese espíritu, y finalmente damos gracias. Ya cuando entendemos el diluvio según esta mirada, entendemos la pasión de Dios por el espíritu, cómo Dios ama el espíritu del hombre y Dios es capaz de formatear el mundo completamente con tal de salvar al espíritu. Ya Dios rescata en Noé al espíritu del hombre. Y esa misma es el espíritu con que nos narra el apóstol Pedro el diluvio, porque Pedro en su primera carta compara el diluvio con el bautismo y, y Pedro hace alusión al diluvio y dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, está diciendo que las aguas del diluvio son una figura de las aguas del bautismo. Es decir, que así como las aguas del diluvio salvaron a estas 8 personas, salvaron el espíritu y lo permitieron que este espíritu se mantuviera por, digamos, por la eternidad y fuera eterno, de la misma manera las aguas del bautismo, que son también muerte, representan muerte, también salvan el espíritu. Ya las aguas del diluvio mataron lo carnal y mantuvieron lo espiritual. Las aguas del bautismo también se entiende la muerte del primer Adán para que se mantenga lo espiritual del segundo Adán. Ya las aguas del diluvio y las aguas del bautismo son, se corresponden. Ya una es figura de la realidad del bautismo. Y mirando el diluvio de esta manera, ya podemos entender la maravillosa señal que es el diluvio de Noé, la preservación del espíritu, la redención del espíritu, ¿verdad? La liberación de esta carne que estaba llevando al espíritu a la muerte. ¿Ya? Entonces ahí entendemos que los hijos de Adán eran estos hombres con espíritu, los hijos de Dios, los descendientes de Set, ya solamente los descendientes de Set, ya porque Caín y Abel, ¿verdad? Caín mata finalmente a Abel, ya Caín es expulsado, eh, Abel muere y finalmente Dios le da un tercer hijo a Adán y Eva que es Set, y toda la descendencia, el linaje mesiánico viene por la línea de Set. ¿Ya? Y los varón y hembra son estos hombres sin espíritu, lo que Génesis 6 llama los hijos de los hombres. Ya de esta manera, más o menos con este modelo, digamos, podemos no tener ningún problema con la posición científica, podemos conversar con cualquier científico eh, sin tener que hacer ningún tipo de, sin tener que rebatir nada, ¿ya? Y podemos mantener, ¿ya? La fe del Hijo de Dios tal como está, ¿ya? Podemos mirar la Biblia, podemos mirar la ciencia y no tenemos problema, ¿ya? Con ninguna de las dos, ¿ya? Así que
es, ¿verdad?, una posición, podríamos decir, intermedia dentro del debate. El pecado y la muerte. Ya esto es un poco más conocido, así que vamos a andar un poquito más rápido con esto. Ya la Biblia nos narra, Génesis capítulo 3, de la caída del ser humano, de que hay dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Ya estos dos árboles representan la voluntad de Dios para el ser humano. Ya los dos árboles, tanto el árbol de la ciencia del bien y del mal como el árbol de la vida, representan qué Dios quiere hacer con el ser humano. Ya la ciencia, el árbol del bien y del mal, es un anuncio de la obra de salvación del Hijo de Dios, es decir, el árbol de la vida representa a Cristo, representa que el hombre iba a tener la vida por medio de Jesús, es un árbol preparado para el hombre por gracia y representa la vida en el reino de los cielos, representa la vida en ese tercer cielo del que hablábamos la semana anterior, representa la vida eterna. El árbol de la vida representa la vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso cuando Adán cae, es expulsado y se le restringe el camino al árbol de la vida, se les prohíbe el camino al árbol de la vida. Pero finalmente nosotros encontramos esa vida en Jesús. ¿Ya? Jesús es la realidad del árbol de la vida. Entonces Dios ya tenía en sus planes salvar al hombre y llevarlo con él al reino del cielo. Por otro lado estaba la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y debemos entender este árbol como la experiencia de la vida y de la muerte. ¿Ya? Árbol de la ciencia del bien y del mal puede traducirse también como el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento de la vida y la muerte. Y es el mandamiento de no comer a Adán. Ya este árbol fue restringido para Adán. Fíjense que el árbol de la vida no estaba prohibido. El que estaba prohibido era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, la orden para Adán en el huerto de Edén fue: mantén tu vida, no mueras. Esa fue la orden para Adán en Edén, que no se muriera. ¿Ya? Y es un anuncio de lo que Cristo iba a venir a hacer, de lo que Jesús iba a venir a hacer al mundo. Por eso el árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento de la vida y la muerte, hablaba, era el árbol de Jesús, correspondía al árbol, al fruto que Jesús tenía que comer cuando viniera. Jesús iba a venir a experimentar la muerte para tomar su trono por la resurrección. Y por lo tanto ese árbol hablaba de Cristo. Ese árbol le pertenecía a Cristo. El fruto de ese árbol era el fruto de que Cristo había de tomar. Es decir, Cristo era el que venía a morir en obediencia al mandamiento del Padre para tomar su trono por la resurrección y llevarnos a nosotros a la gloria. Eso era el plan de Dios. Sin embargo, el hombre se adelanta y toma del fruto que no debía tomar, toma del fruto que le corresponde a Cristo, toma el fruto en desobediencia y muere, pero muere en desobediencia al mandamiento. Y al morir en desobediencia, entonces el resultado, digamos, es la separación. El resultado es que quedó destituido de la gloria de Dios y el resultado es el infierno de fuego. Ya el ser humano se adelanta al Hijo de Dios y toma el fruto en desobediencia. Era un fruto que el Hijo tenía que tomar. El árbol le pertenecía al Hijo y debía quedar exclusivamente para él. Ya, sin embargo, el diablo viene, tienta al ser humano para que tome de ese fruto, se adelante, piense mal de Dios en primer lugar, ya porque el hombre pensaba que Dios le había restringido el mejor árbol, ¿verdad? Que si tomaba iba a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y el hombre va y se adelanta y lo toma. ¿Ya? Y una vez que come del árbol, que toma del árbol, entonces conoce la muerte, experimenta la muerte, pero experimenta la muerte desobedeciendo, por lo cual es una muerte eterna, una muerte final, una muerte de la cual no hay resurrección posible, ya una muerte que nos lleva al infierno de fuego. Eh, y ahí entonces es cuando viene Cristo y Cristo permite que su muerte sea también nuestra muerte. Ya Cristo permite que la muerte que Él viene a tomar, Él viene a morir por la obediencia al mandamiento del Padre. Jesús dice: yo he venido a poner mi vida y para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Cristo viene a morir en obediencia, nos permite a nosotros morir también con Él. Ya eso es la representación también del bautismo, ¿verdad? De que
tomamos la muerte de Jesús para experimentar también la vida de Jesús. Ya nosotros morimos en Adán y el único escape a la muerte de Adán es tomar la muerte de Cristo. Es ir a la cruz y morir en la cruz para obtener la vida eterna de Cristo Jesús. Para, así como morimos con Él, también nos levantamos con Él y obtenemos su herencia. Ya morir con Cristo es el único escape ya a la condenación, el único escape a la ley, el único escape al mundo, ya el único escape, digamos, al resultado de lo que Adán hizo en el huerto, de la separación, de ese pecado que se cometió ahí en Edén. Ya ese pecado se conoce como el pecado original, ¿ya? O el pecado de origen. Ese pecado afecta a toda la humanidad completamente. Ya lo cometió un hombre, pero por ese uno que pecó, todos son considerados pecadores, toda su descendencia, completa y absolutamente. ¿Ya? Y Cristo viene ya para tomar el pecado de Adán, para tomar a los que estaban bajo ese pecado y permitir que mueran de nuevo juntamente con él, que tomen su muerte en obediencia, para que también tomando su muerte tomen la resurrección de vida eterna. ¿Ya? Eso es más o menos el pecado y la muerte. Ya aquí hay 3 versos que nos hablan de ese pecado original. Ya Romanos 5:12, por tanto como el hombre entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De la misma manera, es la gracia de Dios la que nos rescata de esa muerte. Fíjense, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ya? Él fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ya? Él es el destinado a la propiciación por nuestros pecados, aquel que fue destinado a salvarnos ya de nuestra propia condenación y de nuestro propio pecado. Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Verdad? Aquí tenemos que la gracia de Dios nos libra de la muerte, nos salva de la muerte eterna y finalmente constituye esto que llamamos iglesia. La iglesia son los redimidos, es el conjunto de los redimidos por la gracia de Dios. La iglesia es el fruto de la gracia de Dios. Ya lo que se levanta, Cristo viene, Cristo es la gracia de Dios encarnada y cuando Él muere por los pecadores, entonces nace la iglesia. Cuando Él da su vida por los pecadores, entonces ahora los pecadores por la fe entran en Él y Cristo entra en ellos. Se produce una unión entre el ser humano pecador y el Dios santo. El Dios santo santifica al pecador, lo hace nacer de nuevo, lo hace morir con Él y resucitar junto con Él. Le concede las riquezas de su propia gloria a un ser que no lo merece. Por eso le llamamos gracia de Dios. El ser humano toma esta gracia y se constituye ahora un ser divino, se constituye un hijo de Dios. Y todos estos hijos de Dios que habitan en Cristo, a eso le llamamos iglesia. Ya, mis amados, la iglesia no es un lugar, ya la iglesia no es un local, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y no somos nosotros en nuestra individualidad, somos nosotros en Cristo. Somos todos nosotros unidos en Cristo. Ya nosotros estamos mucho más unidos de lo que parece. Ya a veces nosotros reclamamos y decimos, pucha, podría haber más unidad entre nosotros. No puede haber más unidad de la que ya hay. Espiritualmente somos uno. Cuando Cristo nos ve, Él ve a su iglesia, ve a una novia, nos ve a nosotros en Él. Así que, mi amado, si has puesto la fe en Cristo, eres parte de la iglesia, perteneces a la iglesia, perteneces al cuerpo de Cristo, a los redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Que de todos los tiempos ya estás unido a ellos.
total y completamente, ¿verdad? Y disfrutaremos también juntos la eternidad junto a nuestro Señor y a nuestro Dios. ¿Ya? De manera que nos alegramos porque podemos participar, ser iglesia en este tiempo, podemos, ¿verdad?, hacer las obras que la iglesia hace. Las obras de la iglesia son las obras de Dios, no son obra humana alguna, sino que Dios obra por medio de la iglesia para manifestarse y darse a conocer en este mundo. Así que, mi amado, alégrate, ten alegría, ten gozo en el corazón, y que tu vida sea llena, ¿verdad?, de la gracia del Señor, porque para eso fuiste creado. Fuiste creado como un depósito, como un vaso de gloria, dice el libro de Romanos, para que Dios manifestara en ti su gloria, para que Él pusiera en ti las riquezas de su gloria y tú pudieras ser lleno de esa plenitud de Dios al recibir este amor de Cristo. Amén, amados. Así que hasta aquí vamos a llegar. El ser humano, ¿verdad?, es una parte maravillosa del plan perfecto de Dios. Y de esta manera, próxima semana vamos a hacer un recorrido de toda la Escritura, mirando esta historia de salvación en la Biblia completamente. Ya voy a tratar, aquí voy a dejar de compartir. Y eso, no sé si hay preguntas, dudas antes de terminar. Vamos a parar aquí la grabación.